La bendición de Jesucristo llene vuestros corazones, vuestras vidas. Que el Espíritu del Señor bendito, el Espíritu Santo, os acompañe en todo momento, como es así. Y el Dios Padre nos cubra a todos con su paternidad. Y sintamos el calor en el alma de nuestro Padre que nos cuida. Gracias a los hermanos, gracias a Vicente, porque una nueva noche estamos juntos para leer. Yo tengo aquí una escritura muy sencilla, pero no tengo nada más que lo que Dios me da. En el Lucas 16, para empezar rápido, dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré, para cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Él dijo: 100 medidas de trigo. Él dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Esa es la palabra que tengo, un pensamiento que compartir con el cariño de Cristo, sin esperar nada más que intentar de hacer bien, que eso es para lo que se predica y para lo que se canta y para lo que se hace para el Señor. Todo es para que el Señor sea glorificado y su bendito pueblo sea bendito. Y empieza a hablar el Señor cuando estaba enseñando. Había un hombre rico, o sea que existía gramaticalmente, es una historia que ocurrió, que había. No es una parábola, no es una comparación, es algo que ocurrió. Había. Y este mayordomo fue acusado ante él como disipador de sus bienes. La fidelidad tiene un secreto que es la energía poderosa para el crecimiento de la vida cristiana, para rellenar los huecos del alma, para fortalecer y hacer vivir los dones en el Espíritu Santo, para hacer entender la verdad del poder de la palabra, transmitir el triunfo de la cruz del Calvario, dejar correr la sangre de Cristo por nuestra vida y mirar siempre al Señor. Todo lo que hago lo hago para agradarte a ti, con la sincera fidelidad a Cristo. El hermano San Pablo, me parece que está por ahí por Corintios, está en la Biblia, el Nuevo Testamento. Dice: me temo que como fue engañada Eva, así seáis engañados vosotros de la sincera fidelidad a Cristo. Ese mayordomo fue engañado de la sincera fidelidad al servicio en su mayordomía, administrar los bienes de su amo. Nosotros estamos administrando los bienes de un llamado, que el Pablo le llama el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
Hay otro texto que dice, llamados a ser santos. Hay otro texto, según nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Santos y sin mancha. Cuando habla Cristo de que se dio por la Iglesia para presentársela delante de Él sin arruga y sin mancha. La arruga habla de vejez, perder la fuerza espiritual, perder el espíritu de oración. Igual de orar 2 horas como antes, ahora oro 10 minutos, un cuarto de hora, media hora. Cuando nuestra fuerza radica en nuestra consagración con Dios. Él es amor, nos manda amarle. Él es perdón, nos manda perdonar. Ese mayordomo jugó con las deudas de los deudores a su amo. Y en el Padre Nuestro, cuando Cristo lo enseña, dice, perdona, Señor, nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. 2 clases de perdón. El perdón vertical que viene del cielo hacia la vida del pecador, y Dios le perdona en Cristo. Y luego el perdón horizontal, cuando nos hacemos daño los unos a los otros, o hemos hecho algo que no ha estado dentro del concepto de la sana doctrina, y hemos hecho daño a alguien con alguna palabra. Estamos en deuda. No cuesta nada ir allí y pedirle perdón. Humillarse, no sé si es preciso arrodillarse. Pero cuando estamos en deuda con Dios, en los 100 barriles de aceite que tengo que tener llenos, 100 barriles de aceite de consagración, de dedicación a Dios, de fidelidad íntegra, de honestidad, de no guardar detrás como los prestidigitadores o los que hacen esos juegos que hacen y enseñan cosas, tienen un doble fondo donde guardan los secretos. No tener doble fondo. Tener una vida transparente ante Dios. Vivir una vida cristiana auténtica. Quiero agradarte a ti. Y entonces los 100 barriles de aceite siempre están para nuestro provecho, para el provecho de la Iglesia, para el provecho de los hogares, para el provecho de los jóvenes, de los matrimonios, para el provecho de esos benditos siervos que sacrifican toda su vida por la obra del Señor. Que Dios les bendiga y les guarde, porque ser un siervo de Dios es mucha responsabilidad. De los siervos del Señor dice que apacentar la grey del Señor sin enseñorearse, mas siendo el ejemplo de ella. ¿Cómo podemos ser el ejemplo de la grey? Desde lo que se llama humildad, palancana y toalla, saber lavar los pies en el momento preciso, saber pedir perdón cuando alguien ha hecho daño, saber llorar delante de Dios por las almas que están enfermas o por las almas perdidas, llenar esos 100 barriles, 100 son 100 años, un siglo. Y aquí hay una palabra, porque los hijos de este siglo, el siglo de la desobediencia, de la infidelidad, el siglo de los que no son de Dios, los hijos de este siglo son más sagaces que los hijos de la luz. La sagacidad no sirve para nada, para un momento, pero tarde o temprano no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, dice la bendita palabra del Señor. Yo no quiero ser de ese siglo, quiero ser del siglo eterno. Hay una palabra por ahí en Efesios 2:6 y 7, dice,
Con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. Y dice en el 7, la palabra para es la puerta, para entender el misterio de ese texto, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su bondad para con nosotros, dice Pablo, que es la iglesia en Cristo Jesús. 100 barriles, 200, porque el otro también tenía 100 de trigo, 100 barriles de trigo. Escribe 80. 100 y 100. Él malogra el tiempo del siglo I al siglo II. Lo malogra por la infidelidad a su dueño, a su amo. No podemos malograr el tiempo en que vivimos. El tiempo es precioso, solo tenemos estos años. Luego vienen, yo por ejemplo, yo ya estoy mayor, tengo goteras, tengo problemillas y ya no puedo hacer muchas cosas. Entonces, en cualquier momento yo parto con el Señor y además estoy deseándolo, porque no puedo estar mejor que con Él. No hay ningún lugar aquí que tenga nada que merezca la pena. Lo que merece la pena es llegar al final. Por eso Pablo dice una cosa: aún no lo he conseguido. Filipenses 3, creo que está, y si no está ahí, está cerca. Aún no lo he conseguido, pero prosigo el blanco por ver si logro llegar. Y dice una frase: me olvido de todo lo que queda atrás. Desde el día de su conversión en el camino de Damasco hasta ese momento se olvida de todo: experiencias, iglesias, mensajes, cartas, epístolas, todo se olvida. Él solo tenía una mirada, en que el tiempo que Dios le dio lo sabía aprovechar. Es como un racimo de uvas. Lo exprimía de tal forma el tiempo que se llenaba de aceite y se llenaba del jugo de la vid que da alegría, que da gozo, y también del trigo de la palabra para sembrarla. Es el pan de la iglesia de Jesucristo. Y dice en Gálatas, dice, cuando llegó el momento, porque me apartó desde el vientre de mi madre para revelar a su Hijo en mí, para que yo le predique a los gentiles. No predicaba una palabra, predicaba a Cristo. Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Quién lo deformó? La administración de los demonios, eso está claro. Pero también la infidelidad de ellos, que en una de las partes de Gálatas dice: tan necios sois, habiendo empezado por el Espíritu, acabáis por la carne. El camino del justo es como la aurora hasta que el día es perfecto. ¿Quién es esta que se muestra como el alba? La iglesia. Que no se queda parada en ningún momento del tiempo. Sabe aprovechar el tiempo, sabe mantener la fidelidad íntegra, sabe llenar los 100 barriles de aceite y sabe mantener las 100 medidas de trigo sin faltar uno, porque es tan fiel a Dios, al dueño de la gracia y del perdón y de la misericordia y de la palabra. Porque en vano vela la guardia si no vela al Señor. Y nada es el que riega ni el que planta, sino Dios que da el crecimiento. No es del que quiera ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Luego, todo depende de Dios. Entonces, nosotros, como dijo San Pablo a Timoteo, mas tú, oh hombre de Dios, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor. ¿Qué es seguir la justicia del reino?
Buscad el reino de Dios y su justicia. Justicia es dar a cada uno lo que le pertenece. Y lo dijo muy claramente, dar a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. En Eclesiastés nos habla de que hay tiempo para todo. Tiempo para recoger piedras, tiempo para esparcir, tiempo para llorar, tiempo para todo hay tiempo. Hay tiempo para tu negocio, hay tiempo para tu trabajo, pero también tienes que tener un tiempo que le pertenece a Dios y tienes que dárselo. No se lo quites de la balanza, dáselo. Llega un momento que le dice Dios a Abraham, sal de tu tierra. Y luego más tarde, sabéis lo que pasó con Lot, se separan y le dice, de aquí hasta allí, para ti, para tu descendencia. Esa es la generosidad de Dios. Como las estrellas y como la arena, será tu descendencia para siempre. Pero llega un momento que le dice que le da un hijo. Y cuando tiene 12 o 14 años, se lo pide para que se lo sacrifique. No tenía tiempo para decir nada, no tenía tiempo para... No se ve ninguna escritura, nada. Simplemente hay escrituras que dicen, en sentido figurado se lo dio, sabiendo lo que aún después de quemado se lo volvería a dar, porque lo que dice Dios no tiene vuelta atrás. Su palabra es eterna, viva y eficaz, y permanece para siempre, dice la Biblia. Luego entonces, ¿qué quiere Dios de nosotros? Vernos fieles. Sacrifícamelo, 3 días de camino y 3 noches, claro. Y llegó al monte que Dios escogió, no lo escogió él, lo escogió Dios. Y le dice a sus criados, esperar aquí, sacrificamos y volvemos. O sea, era la fe que tenía, por eso se llama el padre de la fe. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Sigue la justicia. La exigencia de la ley de la gracia, la exigencia de la misericordia y del amor, la exigencia del testimonio de agradar a Dios y de agradar a la Iglesia. Primero a Dios, eso está claro. Sigue la justicia. Mas tú, oh hombre de Dios, que no perteneces a ninguna misión, ningún nombre de los que están escritos en el Ministerio de Justicia. Hay un montón de denominaciones. No. Dios no es una denominación. Dios es el dueño. Y Pablo dice en Efesios 3:14, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. ¿Quién pone nombre y la dignidad y responsabilidad? El Padre. Recuerdo esta escritura porque conocéis la Biblia al 100%. La Biblia enseña el camino que tenemos que tomar. No podemos equivocarnos de camino. La fidelidad es la vida íntegra con Dios. Cuando subió arriba, hicieron el altar, asombro del muchacho, porque el muchacho, le dice la palabra muchacho, porque tenía 12 o 14 años. Padre, aquí el cuchillo y la leña y el sacrificio, Jehová proveerá. ¿De padre? Es que no sentía nada. Claro que sentía. Pero por encima de lo que sentía por amor a su hijo, estaba en primer lugar Dios. En primer lugar el Espíritu del Señor ministrando. En primer lugar la gracia que vendría por Cristo, el Hijo de la promesa. Y claro,
Ahí hay un momento en Abraham que cuando levanta el cuchillo para clavarlo en lo que más quiere, en donde estaba la promesa de Dios, es que él estaba concienciado al 100% de que se iba a bendecir todo. Ni un gramo de los 100 barriles del siglo de oro del establecimiento de la fe cayó una gota al suelo. Solo Dios pudo sujetarlo en la mano. Y en la bóveda de la habitación del tiempo se oyó la voz audiblemente del eterno Dios: Abraham, Abraham, que quiere decir padre de multitudes. Y Abraham, padre enaltecido, padre de multitudes. No le hagas daño al muchacho. Y había un animal allí, lo había preparado. Lo cogieron, que estaba, se veía que estaba en algún sitio enredado, lo cogieron, lo montaron encima, lo sacrificaron y se cumplió la fe auténtica de un hombre íntegro en la fidelidad auténtica al Dios eterno. Y lo bajaron los dos gozando. ¿Cuánto poder tiene la sincera fidelidad a Cristo? ¿Cuánto poder tiene cuando nos alimentamos con la palabra de Dios nuestra vida y la ponemos en práctica? ¿Qué poder tiene la palabra cuando le dice a Lázaro que huele, que está deshecho? Son 4 días. Los órganos están corrompidos. Ya hiede. La palabra hiede es huele. Está corrompido. Una identificación del Señor. Yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree vivirá para siempre. O vivirá. La cuestión es que le dijo: Lázaro, sal fuera. Y salió sin olor ninguno. Olor de vida produce la palabra. Resurrección de la muerte produce la palabra. Lo que se muere en nosotros por el trabajo, por las circunstancias, por las inclemencias del tiempo, de la lucha diaria, vuelve a resurgir y resucita otra vez. Y el olor del siervo de Dios es un olor de vida y para vida. Hay una palabra de San Pablo que me llena el corazón. Nuestra exhortación no procede de error. Entonces hay exhortaciones que proceden de un error. Un error no es la verdad. De la verdad viene una exhortación sin error. Y para eso tenemos que ir a la primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Hay un texto por ahí, no hace falta buscarlo porque le conocéis, de sobra la palabra del Señor. Dice: como la nodriza que cuida a sus propios hijos, así os cuidamos. Los siervos de aquel entonces eran padre y madre. Pablo tenía matriz espiritual para concebir visiones y doctrinas, para alimentar y hacer hijos robustos y fuertes en el camino eterno de Dios. Pero un poco más abajo dice: y como el Padre exhorta a sus hijos, os exhortábamos. La exhortación que viene de un padre no destruye, sino edifica, consuela, establece parámetros de ejemplaridad, de ejemplo. El amo llamó al mayordomo: ¿qué es esto que oigo de ti? Lo que oye de nuestra vida Dios, un día nos lo va a decir. ¿Qué os pasa, pues? ¿No podéis buscarme, no podéis ver una hora conmigo? Le dijo a los discípulos cuando estaba en Getsemaní. Estaba resquebrajado, hasta un ángel tuvo que venir para tocar esa parte humana que estaba rota, porque la agonía de la muerte es cuando
dentro de la dermis y epidermis se rompen los vasos de sangre, es una agonía de muerte y se mezcla con sudor. Pero cuando se levanta el Cristo vivo, nuestro pastor eterno, por la sangre del pacto eterno, dice la palabra, las cuatro potencias que vienen, la potencia romana, la del Sanedrín, la diabólica, que lo dice él, esta es la hora de la potestad de las tinieblas, y también la carne, que tiene mucha potencia la carne, que el Señor la reprenda. ¿A quién buscáis? A Jesús de Nazaret. Yo soy. Y las cuatro potencias, dice en uno de los evangelios, cayeron al suelo. Viva Dios. Parece que no está, que está resquebrajado, que está... Pero Dios... Cuando se acerca la zarza a Moisés, hay una conexión entre este yo soy y aquel yo soy quien soy. ¿Y cómo te llamas? Cuando vaya, yo soy quien soy. El que tengo vida en mí y no dependo de nadie, más todos dependen de mí. Ese es nuestro Cristo. Él no depende de nadie y todos dependemos de Él. Hebreos 1. En aquellos tiempos lejanos habló a los padres por los profetas. En estos días nos ha hablado por el Hijo, por quien asimismo hizo el universo, el cual es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ese es nuestro Cristo. ¿A quién servimos? ¿A quién amamos? Más que a nadie. De esto hace muchos años. Yo estaba recién convertido, no sé lo que llevaría. Un año, año y medio, no me acuerdo. Soricos, Sorico, no tenía nadie. Y cuando llego sobre las 11:30, que venía de estar con el hermano Alfredo Bautista, que estaba con él, evangelizando Valencia, él hacía con una Vespa 9 reuniones diarias. Y para echar gasolina íbamos a donde tiraban trapos, a un basurero que había muchos trapos. Nos llevábamos a una trapería y con ese dinero echábamos gasolina a la Vespa. Y para comer tiraban botes de conserva de esos que están llenos de aire porque están pasados de fecha y tal. Y era esa cosa redonda. La cuestión es que los comíamos. Él abría y salía líquido hacia arriba, con un aire terrible. Lo presentaba al Señor, lo comíamos. Piña. Y íbamos. Había días de 7, había de 5, había de 9 y había noches hasta las 2 de la madrugada. Cuando llego allí me espera mi hermano de mi vida, que ya no está, que está en el cielo, cuando le he hecho falta. Dios. Ha dicho el Padre que si no niegas a Cristo no puedes entrar en casa. Cogí el macuto de ropa que me sacó, me lo eché al hombro, di media vuelta y al salir andando, salí llorando pensando en mi mamá, en mi papá, en mis abuelos, en mis hermanos. Yo sabía, conociendo a mi padre, que si me meto en casa, se acabó. Era un hombre de una palabra. Me fui por la noche, andando por aquel pueblo, llorando, preguntándole, ¿no soy yo la esperanza de ellos? Y no sé qué hora sería. Era una noche muy estrellada, era en el tiempo bueno, verano. Y vi una luz que se desprendió del cielo y se convirtió en un águila cuando llegó a la altura de los bloques, de los pisos de la calle, de aquellos pisos que tenían 5 o 6 pisos de altura. Y yo por la calle, por la acera, iba andando llorando. Un fuego me envolvía de pies a cabeza.
Y cuando llegó aquella luz a la altura de los bloques esos, se convirtió en un águila de fuego que ocupaba toda la calle. Y yo oía el ruido de las alas. ¡Oh! ¡Con qué majestad, Dios mío! Y pasó por encima de mi cabeza. Y oí una voz que me se ha quedado para toda la vida. Vuela, techo libre como el águila. ¿Cuánto tiempo tardó mi viejecito de mi vida que está en el cielo? ¿Cuánto tiempo le he hecho? ¿Cuánto le he hecho en falta, Dios? Unos 14 o 15 años tardó de recibirme. Pero lleva todos los años una vez. Podía estar 3 minutos. Le daba un abrazo a mi mamá y me acercaba a él y me daba 3 minutos. O me apuntaba con un arma. Que no es fácil ser siervo de Dios. Que no es fácil ser cristiano. Es fácil predicar. Difícil ser fiel. El precio hay que pagarlo. Y es muy profundo. Y no se trata de estar 5 horas de rodillas. Se trata de que hay que alimentar esas 5 horas sin romper los 100 barriles de aceite, ni los 100 barriles de trigo. Para no perder ningún grano que le pertenece a Dios, sembrarlo en la tierra suya para que reciba los réditos. No como el mayordomo infiel, escribe 50 para que luego me puedan recibir en sus casas y recibir bendición. Esa bendición no sirve para nada. Es entrar por la puerta trasera, sin ser fiel por la puerta verdadera, que es la puerta estrecha. Y a los pocos, cuando se cumplieron 14 o 15 años, estaba enfermo. Me acerqué, me senté en el andil de la cama y le toqué con los dedos su cara, que estaba con los ojos cerrados. Viejo, padre, ¿qué te pasa? Abrió los ojos, me miró y me dijo, eres tú. Yo estaba esperando que cuando los abriera que me diera 3 minutos. Pero para asombro mío, se incorporó y por primera vez después de tantos años me abrazó. Luego se sentía orgulloso de tener un hijo fiel a Dios. Ese camino no es un camino de rosas ni flores. Ese camino no es un camino de alabanzas y de golpes en la espalda. Ese camino no es de títulos ni de medallas en el pecho. Ese camino no es un camino de tengo tantos años en el camino. Yo estoy desde el año 70. En el 71 creo que nos pasó por las aguas marido a 45 de Liria. Ha pasado muchas fatigas desde entonces. Enfermedades, operaciones. Una operación, 2 operaciones, 3 operaciones, 4 operaciones, 5 operaciones. Yo qué sé. Si conozco todas las ambulancias de la provincia de Toledo y de Madrid y de Barcelona. ¿Qué pasa? ¿Me quejo? No. Porque digo esto para mostrarte que no es fácil ser un cristiano. Cristiano. Mas tú, oh hombre de Dios, no del ministerio, ni de la misión, sino de Dios. Que Dios sea el dueño de nuestra vida, el dueño del hogar, el dueño de las determinaciones, el dueño de los pensamientos, el dueño del corazón, el dueño de las entrañas, el dueño de mis sueños. Y me refiero cuando duermo, pero también los sueños que podemos tener. Me gustaría tener esto, me gustaría tener un avión, un yate,
Solo tengo un sueño, es llegar al final, que me deje entrar. A veces le he dicho, déjame entrar y ponme dentro de la hacienda, me das un mono azul y en las espaldas un arreglador de los jardines del reino de Dios. Aleluya. No pretendo, no tengo ninguna pretensión en esta vida, solo morir en Cristo y salir de la habitación del tiempo y entrar en la eternidad y abrazar a Cristo y ver el misterio del Dios Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, dice la palabra del Señor. ¿Qué le pasó a Abraham, hermanos? Que Cristo, cuando predica a los escribas y los fariseos, les dice: veréis a Abraham, Isaac y Jacob sentados en el reino de Dios, y vosotros estaréis excluidos. El Cristo mismo le dio la confianza, reveló el poder de su fe, anclado en Cristo, dependiendo de Dios, trabajando, ofreciendo a Dios su vida entera y su casa. ¿Tiene tanto poder la fidelidad? Claro, hasta Dios habla de ella a Satanás y además delante de los ángeles. En Job, ¿has considerado, mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Y aguantó lo que aguantó. 10 hijos muertos, la sarna maligna, que era un cáncer de piel, dermis y la dermis y epidermis deshecha. Ha pesado todo, perdido toda la riqueza, quedarse sin nada. ¿Qué te pasaría a ti que tienes y que te quedarás sin nada? Seguiría siendo fiel, seguiría siendo íntegro, seguirías el cielo dando testimonio de tu fidelidad. Seguirías marcando a los ángeles cómo hay que ser fiel a Dios. Voy a decir una palabra que la creo. Los ángeles no han nacido de nuevo, han sido creados como ángeles. No pecaron. Los que pecaron son demonios, que los tiró con Satanás, a quien le dijo: espantos serás y para siempre dejarás de ser. Y con él se fueron los que eran infieles. Les quitó el cuerpo celestiales y los quedó espíritus sin cuerpo. Por eso poseen la gente, porque necesitan un cuerpo. El Señor los reprenda. ¿Qué dirían los ángeles de Job cuando lo vieron sufrir por los hijos y no dijo nada? Dice: con todo esto no atribuyó ningún despropósito alguno de Dios para con él. Aleluya. Y al final del 42 dice: un momento, te pongo la mano en mi boca y ya no hablo nada. Hablaba cosas demasiado maravillosas para mí que no entendía. Se descubre que no era un maestro. Dice 2 veces que no entendía ni comprendía. Mas ahora entiendo que no hay pensamiento que de ti se esconda. Y más ahora que mis ojos te ven, me aborrezco a mí mismo en polvo y ceniza. Oh, hermanos, qué palabras. Claro, oró por los 3 y Dios los bendijo, y punto. Le quitó todo y le dio el doble de lo que tenía antes. Y vivió 140 años desde ese momento en adelante. Y vivió hasta la 3ª y 4ª generación de los suyos. ¿Cuánta bendición se multiplica cuando los 100, el siglo bueno, los 100 depósitos están completos y los 100 de trigo están completos? Que no vendo a nadie el Evangelio
por una comida, ni por un diezmo, ni por un golpe en la espalda, ni por un aplauso. El Evangelio no tiene precio. El que lo quiera tener, fidelidad. Fidelidad, integridad, autenticidad, verdad. Y seguir como hombre de Dios la justicia. Dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Cuando creemos lo que dice, nos es contado por justicia. Entonces, hermanos amados por el Señor, que Cristo siga bendiciendo la obra del Señor en España, que la siga bañando con su sangre, santificándola y bendiciéndola con su espíritu, su administración, su palabra, su gracia y su poder. Y que esta obra siga hasta el final, a la meta final, llena de la gloria del Cristo vivo. No podemos vivir sin Él. ¿Podemos vivir sin predicar? Claro que sí. ¿Cómo no? Si lo importante es vivir para Dios. Es que Dios no es una predicación, Dios es Dios, infinitamente infinito. Y cuando estamos completamente ahí delante de Dios, fielmente, íntegramente, sin buscar nada, ni lugares, ni puestos, ni ser importantes, ni ser proclamados grandes estrellas de celuloide evangélico. No. Que el Dios vivo esté conforme con mi integridad. Ahora veo que me eres fiel. Amén. Qué palabra. Por eso, amados hermanos, y con eso os dejo, que la paz, la comunión de Dios y el Espíritu y Cristo esté con todos vosotros. Y ojalá que estas palabrillas que el Señor me ha dado esta noche nos haya hecho un poco de bien a todos, a descubrir nuestra fidelidad a Cristo, como nuestra consagración y como nuestra dedicación ni se ha deteriorado ni ha cambiado por nada ni por los años, se ha envejecido, sino que está viva, eficaz y verdadera ante el Dios vivo. Que Dios os bendiga. Un abrazo muy grande de vuestro hermano, que os ajunta de verdad. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El amor es la verdadera identidad de nuestra vida cristiana. Que Dios os bendiga. Hermano amado Vicente, un abrazo fuerte. Que Dios te bendiga a ti y a tu casa, a todos mis hermanos que están en esta noche conectados, a todos ellos y a todas sus compañeras, sus hijos, sus familias, sean benditos por Dios. En el nombre de Jesucristo.